bueno, queremos entender lo que implica esta nueva metodología, por supuesto, y lo que nos dice esta encuesta. ¿Cómo estamos llegando a enfrentar la pobreza desde el mercado laboral y también desde los subsidios del Estado? Para hablar sobre esto nos acompaña hoy la destacada economista, directora del Instituto de Economía de la Universidad Católica, Claudia Martínez. ¿Cómo estás, Claudia? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, Claudia. Hola, Catalina. Hola, Pato, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hemos seguido tus columnas y tus comentarios a propósito de los resultados de la CACEN, pero queremos escucharte. ¿Cuáles son las primeras impresiones que tú sacas de estos resultados que yo estaba ahí resumiendo recién con Pato? Lo primero es que tenemos esta nueva metodología, la cual nos permite tener una foto un poco mejor de cuál es la situación de pobreza, y siempre es importante ver como la foto y también la película, digamos. Entonces, por un lado tenemos la cifra del 17% que tú mencionas. Eso significa que tenemos cerca de 3,5 millones de personas que están en situación de pobreza. Y en términos de la película, es una situación en que va cayendo la pobreza. Tuvimos como un aumento que era raro para esta historia, que siempre hemos tenido desde los 90 una disminución de la pobreza. En la época de pandemia subió, y después tenemos esta baja. Yo diría que también es relevante considerar que la foto, como es mejor, eso significa que ha aumentado la línea de pobreza. Hubo una comisión de distintos sectores de expertos que hizo recomendaciones, y lo que eso significó en la práctica es que la línea de pobreza ahora es más alta que la anterior, y por lo tanto es importante también como entender como el empalme. O sea, con la metodología anterior tendríamos una línea de pobreza, un porcentaje de personas en situación de pobreza de 4.9 y lo que tenemos 17.3. Entonces no es que la pobreza haya aumentado, sino que la forma en que la estamos midiendo ahora es más exigente. Diré que esa es como lo primero que es importante, como acostumbrarnos a esta nueva forma de medir pobreza. La principal diferencia entre la forma nueva y la forma antigua es que antes hacíamos una cosa un poco rara, que era que si es que yo era dueño de mi casa y vivía en mi casa, me imputaban un ingreso que era el alquiler imputado. Y ese alquiler imputado hacía una diferencia muy importante en cifra de pobreza. Y el cambio metodológico lo que hace es que ahora tenemos distintas líneas de pobreza. Una línea de pobreza para hogares que son arrendatarios y otra línea de pobreza para hogares que son propietarios. Eso ya como que hay un montón de cambios. Ese es el cambio que hace mayores efectos en términos de la cifra. Claudia, a nivel de prensa he leído dos interpretaciones bastante distintas. La primera es aquellos que celebran, digamos, de que la pobreza disminuyó, y por otro lado otros que, entre comillas, se lamentan de que esta disminución de la pobreza haya venido en el grueso por apoyo del Estado y no por ingreso del trabajo, así como no por tanto mérito de las personas que lograron salir de la pobreza, sino que por ayuda. Subsidios, transferencias, claro. PGU sobre todo, diría yo. Sí, o sea, yo creo que yo estoy en los dos equipos, digamos. O sea, por un lado me alegro, por supuesto, que la pobreza monetaria está disminuyendo, pero por otro lado el rol que están teniendo los subsidios es muy importante. Que estoy mirando las cifras, así que voy a mirar el torpeo, digamos, pero en los 90, en el 2006, el 10% de menores ingresos, un 59% de sus ingresos del trabajo era ingreso monetario, ahora es un 17%. Eso significa que los subsidios están aumentando en forma importante, están apuntalando en forma importante los ingresos, y de hecho lo que vemos entre el 2022 y el 2024 es que en el decil de ingresos más bajo, en el 10% más pobre, los ingresos del trabajo están disminuyendo. Claro. Cada vez, en términos reales, cada vez están en 63.000 y ahora están en 52.000. Entonces, la verdad que yo comparto esa preocupación, y se condice con el hecho de que la tasa de desocupación en las personas en situación de pobreza es menor, la tasa de dependencia, o sea, el número de personas a cargo que tiene una persona que trabaja, también es menor. Y todas estas cosas hacen que el ingreso al trabajo sea menos relevante y los subsidios sean cada vez más relevantes. Sí. Ahora, y eso es preocupante. Sí, pues totalmente claro. Suben los ingresos, suben los subsidios, pero no los ingresos en el fondo. Ahora, el mercado laboral, en el fondo, como está estructurado hoy día y como está funcionando Claudia Martínez, logra eventualmente como ir en ayuda de estas personas
que están en situación de pobreza suple de alguna manera las ayudas que entrega el Estado? O sea, el mercado laboral, tener un trabajo es la forma fuerte, es lo que más predice que un hogar salga de pobreza. Y tener un trabajo es más que tener ingresos, digamos. También hay algo de dignidad asociado a estar trabajando versus a recibir una fuente de ingreso a través de subsidio. Entonces lo que tenemos es que los ingresos del trabajo caen para estos hogares y los subsidios son los que están compensando. Y no es o sea, uno podría pensar en personas en situación de pobreza, hay como dos tipos. Hay personas que podrían trabajar y integrarse al mercado del trabajo, dadas distintas condiciones. Uno es que hay efectivamente trabajo para ello, pero al mismo tiempo hay gente que podría trabajar si es que, por ejemplo, hubiese un apoyo mayor en términos de cuidado. Muchas de las personas que no están trabajando es porque no tienen que cuidar, pero hay desempleo, o sea, el desempleo es mayor. O sea, incluso entre gente que están buscando trabajo, encuentran menos trabajo las personas que están en situación de pobreza. Y también hay un grupo que es un grupo extremadamente vulnerable para el cual el mercado del trabajo no le va a responder. O sea, pensemos en personas en situación de discapacidad, niños, adultos mayores que no pueden integrarse de igual manera al mercado del trabajo. Y para ello la política social claramente tiene que ser más activa. Entonces yo diría que hay de las dos cosas. El mercado de trabajo activo puede ayudar directamente a que las personas consigan trabajo y eso es el mayor motor para salir de la pobreza. Y también hay que tener política social para estos grupos que no pueden integrarse al mercado de trabajo, y entre medio hay políticas que uno puede hacer para facilitar que la gente ingrese al mercado de trabajo. Claudia, hay una crítica / deficiencia, hace años que yo la escucho, de que los apoyos, las políticas sociales son, ¿cómo decirlo? Discontinua. O sea, si tú cumples, estás en el registro social de hogares menor que el 70%, recibes el beneficio completo. Si estás en el 70.1, no recibes nada. Y que eso también va generando incentivos para salirte del mercado del trabajo, digamos, y de otro tipo de esfuerzos personales, porque es atractivo conseguir estos beneficios públicos. ¿Hemos hecho algo en eso, en ir matizando, en ir suavizando los beneficios sociales de manera de no desincentivar el esfuerzo personal? Primero, yo también obviamente lo he escuchado, uno ve como ciertas discontinuidades en los datos, pero no tenemos como buenos estudios al respecto. Yo pensaría que como la discontinuidad más importante es la gratuidad. La gratuidad es un subsidio enorme que puede hacer que las familias puedan tratar de hacerse elegibles para ese beneficio. Y en ese sentido, yo diría que no hemos avanzado en hacer discontinuidades, en suavizar estas discontinuidades. Y ciertamente es un desafío. Ahora, una cosa es que es el trabajo formal y otra cosa es el trabajo informal. Y con políticas de ese tipo, eventualmente lo que uno está es incentivando el trabajo formal. Uh-huh. Claudia Martínez, directora del Instituto de Economía de la Universidad Católica. Dentro de las columnas que te hemos leído, Claudia, está el tema como del timing. ¿Cómo ayuda finalmente esta CACEN y su publicación a la planificación de políticas públicas? ¿Qué recomendaciones harías tú en ese sentido para que las próximas encuestas sirvan mejor para la acción del Estado en esta materia? Sí, o sea, aquí tenemos un problema de timing, que es que como se actualizó la metodología, se demoró mucho la entrega de resultados. En general las CACEN se entregan a mediados de año. Aquí estamos entregándolo en enero. Y yo creo que es importante que se entreguen antes de la discusión presupuestaria, lo antes posible, tanto la CACEN como, o sea, la encuesta, como los datos, las cifras agregadas, porque nos permite una mejor discusión. Y a mí me hubiera encantado que estos datos lo hubiéramos tenido antes de la discusión presupuestaria, porque yo creo que es muy distinto hacer una discusión presupuestaria con el escenario de pobreza de un dígito a una discusión presupuestaria con un dato de pobreza de 2 dígitos, una cifra de 2 dígitos. Y por lo tanto yo creo que es importante hacerlo. O sea, uno entiende que con un cambio de metodología, de que tomar decisiones, tener cuidado, pero eventualmente se podría haber entregado los datos al menos antes y quizás la cifra después. Ya, Claudia Martínez, en el pasado, quizás en los 2000, la política social tenía casi como un mantra, como una política
estructural la focalización. Ese era un principio que todos buscábamos porque eso era lo que nos ayudaba a, bueno, a entregarle los beneficios a quienes lo necesitaban, a mejorar las distribuciones del ingreso, etcétera, etcétera. Después yo siento que ya se ha ido abandonando cada vez más la focalización y se ha ido avanzando hacia la universalización. Y yo no sé si tú tienes alguna opinión de qué consecuencia ha tenido eso en términos de que quizás estamos gastando demasiada plata en gente que no lo necesita tanto, o que estamos dejando de gastar plata focalizada en otros que lo necesitan mucho. No sé si tienes alguna opinión respecto de este cambio que yo intuyo desde la focalización hacia la universalización de los beneficios sociales. Sí, o sea, la focalización permite entregar más gasto a las personas que más lo necesitan, en la medida como que el gasto total sea constante, ¿cierto? Si uno tiene como espacio para aumentar gasto, eso puede ir cambiando. Y yo comparto tu opinión que al menos en el discurso hemos ido en algún momento cambiando de focalización hasta universalización. Quizás como que el mejor ejemplo, que no es universal, pero bastante avanzado, el tema de la gratuidad. Y yo creo que uno puede establecer como prioridades distintas. A mi juicio, con el tema fiscal que tenemos, que estamos con muy poco espacio fiscal, hay que priorizar en aquellas personas que más lo necesitan y también en aquellos gastos que son más importantes en términos de rentabilidad, como por ejemplo el tema de la educación preescolar versus la educación universitaria. ¿Cierto? Durante mucho tiempo esto ha sido muy impopular, digamos, decir que uno tiene que eventualmente gastar menos en educación terciaria y más en educación preescolar, pero donde empiezan las brechas más importantes y donde uno puede invertir sin dejar obviamente a generaciones fuera. O sea, cuando uno piensa voy a invertir más en educación primaria o preescolar, uno entiende que hay generaciones que están egresando y uno tiene que hacer grandes esfuerzos ahí, pero tienen que reconocer también que donde hay una mayor rentabilidad y una mayor necesidad y donde se puede hacer un impacto muy fuerte es cuando uno empieza a invertir desde pequeñito. Sí, Claudia, bueno, otra de las discusiones típicas que tiene que ver con las políticas sociales, con el gasto social, en salud, en educación, bueno, en hartos temas relevantes, es que no sé, tenemos problemas de lista de espera, ergo necesitamos gastar más plata. Tenemos problemas de que las pruebas PISA no mejoran los resultados de los cabros, entonces tenemos que gastar más plata. Y por otro lado, están quienes dicen, oye, pero hemos gastado mucho más plata en los últimos años y no hemos conseguido más resultados. O sea, pareciera que la solución por acá no viene por gastar más plata, viene por otro lado. ¿Tú tienes una opinión de cómo mejorar el impacto, la eficiencia del gasto social? ¿Tú sabes si hay algún estudio que te diga efectivamente se requiere más plata o se requiere otra cosa? Yo creo que siempre, o sea, si uno compara, yo creo que son las dos cosas. Y de nuevo hay que matizar o hay que contextualizar con la situación fiscal que tenemos. Entonces, yo creo que por un lado hay un tema de eficientar el gasto, que se dice, de mejorar gestión. En salud hay que tener cuidado porque efectivamente hemos ido aumentando fuertemente el presupuesto, pero no es un gasto que sea, si uno compara, por ejemplo, la esperanza de vida de Chile con otros países al mismo nivel de ingreso, nos va muy bien, estamos muy arriba y entonces tenemos un buen uso de nuestro gasto en ese sentido, pero al mismo tiempo tenemos lista de espera, tenemos lugares en los cuales no funciona. Hay un paper muy bueno de un exalumno nuestro que por ejemplo revisa el efecto de tener personas contratadas por alta dirección en hospitales versus no, y encuentra efectos positivos en términos de los resultados de los ingresos hospitalarios. Entonces yo creo que hay de las dos cosas, ¿sabes? Y si uno compara el nivel de gasto que hay en el sector privado versus en el sector público, en educación y en salud, obviamente las cifras son muy distintas. Entonces yo pensaría que hay de las dos cosas. O sea, por un lado, siempre hay procesos que son mejorables y hay algunos lugares que son más urgentes que en otros, pero al mismo tiempo hay niveles de gasto que son distintos, digamos, en el sector público y el sector privado. Ya, Claudia Martínez, directora del Instituto de Economía de la Universidad Católica, a propósito de los resultados de la CACEN, tenemos un cambio de metodología, cruza generalmente toda la entrevista a propósito de estos resultados. ¿Existe alguna posibilidad de
como empalmar los datos bajo la metodología nueva y antigua, tú también lo sugieres. ¿Qué indicadores serían relevantes o quizás más reveladores de ese ejercicio? Sí, o sea, el empalme es la posibilidad de comparar hacia atrás con Claro. el mismo indicador y los resultados que se publicaron la semana pasada ya vienen con el empalme. Entonces uno puede saber cuánto es la pobreza hoy con la metodología antigua y con la metodología nueva. Y por lo tanto uno puede como ver que bajo ambas metodologías está cayendo la pobreza y uno como que se reafirma que el hecho de que el aumento en la figura, digamos, en el número que vemos es por el cambio metodológico y no porque haya más personas en situación de pobreza. Claudia, otra hipótesis es que Ujú. parte relevante de la caída de la pobreza tiene que ver con la implementación de la PGU. ¿Pudiste hacer algún Sí. número de eso? No he podido verlo. O sea, lo que se ve es el tema de los subsidios y el subsidio más grande es la PGU. Seguimos viendo, y esto también es importante, que la pobreza es mayor en los niños que en las personas de mayor edad. El número es bien impactante, es como un cuarto de los niños, 25% de los niños están en situación de pobreza. Y la cifra va cayendo, es menor en personas de mayor edad. Entonces, eso lleva muchos años de que es de esa manera, pero nos dice como de nuevo que el gasto social de alguna forma está empujando, apuntalando a las personas de tercera edad y dejando fuera a niños. Y eso tiene un efecto obviamente como de largo plazo muy importante. O sea, vivir en situaciones de vulnerabilidad cuando uno es pequeño tiene efectos también en el futuro. Claro. Bien, perfecto. Oye, Claudia, ustedes entonces, entiendo que este miércoles 14 a las 10 de la mañana van a estar discutiendo los Sí. resultados de la encuesta que hacen con la subsecretaria de Evaluación Social, ¿no? Sí, tenemos un encuentro, la subsecretaria va a presentar y después lo vamos a comentar con investigadores del CEP y de Libertad y Desarrollo. Ya, ¿y Que esto es esperamos. invitación abierta? Sí, invitación abierta. Ya, esto en la Casa Central de la Católica en Alameda 440. Correcto, sí. Perfecto. Muy bien, pues todos invitados. Súper bueno. Claudia Martínez, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Como siempre, un gusto escucharte. Igualmente, que van a verlo. Esté muy bien. Nos vemos.